2:07, 1:07 en las Islas Canarias. Nuestro tiempo ha llegado. Tenemos por delante 4 horas en 2 citas aquí en vuestra casa, en la casa de la radio y en esta sintonía, la de Radio Nacional y Radio 5 en Radio Nacional de España. Y estamos a punto de llenar con vuestra ayuda este espacio en blanco que ahora se abre. Pues este es un programa especial que hemos preparado en colaboración con un compañero de Onda Regional de Murcia, al que vamos ya a saludar hasta allí en Murcia, Joaquín Abenza. Buenas noches, Joaquín. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Pues aquí estamos, una noche yo creo que muy especial para todos. Sí, señor. Acabas de terminar tu programa en el que has estado lanzando un poco la idea. Queremos llamar un poco la atención de nuestros oyentes, primero porque, como decíamos en esa introducción, no queremos olvidar, ¿verdad, Joaquín? Es que yo creo que estas cosas pasan para algo, es decir, por desgracia todo lo que nos duele de alguna manera nos hace aprender. Y yo creo que esto también nos enseña que todos somos muy vulnerables y que en un momento dado lo que le ha pasado a los lorquinos le puede pasar a cualquier ciudad de España o cualquier ciudad del mundo. Y es ahí donde todo el mundo espera que cuando eso le suceda, pues tenga alguien que le eche una mano. Claro. Precisamente por eso creo que el mensaje es ese, ha pasado y ahora aquí tenemos que estar todos. Y es curioso porque los primeros días eso, hay mucho revuelo, mucha ayuda, afortunadamente, mucha solidaridad. Este país nuestro se caracteriza un poco por todo ello, pero luego, hace 2 meses que ha ocurrido, las cosas, no sé, como si ya no hubiera existido, se tranquilizan y nosotros queremos volver a levantar la voz, retomar un poco el tema porque hay gente todavía que está bastante mal, ¿verdad? Cierto, y como nos decían los representantes de tanto del Ayuntamiento como de Cruz Roja, efectivamente hay mucha falta, mucha necesidad, no se ha solucionado pues prácticamente la mayoría de los problemas que tiene la gente de Lorca, y si esto se olvida pues puede ser mucho más difícil para ellos salir de ese terrible catástrofe que les asoló el día 11 de mayo, y lo que hay que hacer es tenerlo en la conciencia de todos y saber que es algo que tenemos que seguir haciendo hasta que esté razonablemente normalizado. Sí, señor. Incluso estamos pensando la opción o la posibilidad de ir allí a hacer un programa un poquito más adelante para seguir recordando que Lorca existe, pero hoy estamos pidiendo simplemente una ayuda que se va a canalizar a través de Cruz Roja, ¿verdad? Cruz Roja de Lorca. Efectivamente, Cruz Roja de Lorca y también el Ayuntamiento tienen cuentas abiertas en diferentes bancos a las cuales pues hemos pedido, y a través de vosotros también lo hacemos, que todos los oyentes de nuestros programas pues aporten lo que puedan, cada uno según sus propias posibilidades. Un par de cañas de este fin de semana, pues, por ejemplo, teniendo en cuenta que bueno, a veces no miramos el dinero según lo que nos parezca, según nuestros pues escala de valores, y a veces ese pequeño esfuerzo económico que supone, como tú bien dices, un par de cervezas, pues pueden ser pues un saco de cemento, puede ser un determinado material que para arreglar una casa, para ayudar a un negocio o simplemente para dar de comer a alguien que todavía hay gente que bueno pues tiene bastantes necesidades, pues mira, eso que va a ayudar y eso que nos va a servir para darnos cuenta de que eso que al principio lo íbamos a gastar en algo casi superfluo, pues se puede convertir en algo muy positivo. Sí, señor. Vamos a daros unas páginas web y informaciones de allí y que vamos a recabar directamente en Lorca con algunos de los responsables, pero no os preocupéis que también os vamos a hablar de misterio. Joaquín, no te he presentado, déjame que lo haga. Ingeniero industrial, ¿verdad? Sí. De esos serios, ¿no? Bueno, siempre me ha llamado mucho la atención. Hasta donde se puede. Siempre me ha llamado mucho la atención porque fuiste de los primeros, digamos, gente que tiene títulos, de estos que, títulos me refiero de estos matemáticos, y porque hay otra gente que ha tenido títulos y que estaba metido en estos asuntos, que se metió en estos temas a hablar de eso, de psicofonías, de comunicación, de ovnis, etcétera, etcétera, y siempre me ha llamado mucho la atención. Y diriges un programa de hace mucho tiempo, para la gente que todavía no lo sabe, en Onda Regional de Murcia, que se llama El Último Peldaño, ¿no? Sí, señor, desde el año 1991. Y que duró mucho más. Muchas gracias. Este es nuestro invitado. Con él os vamos a dar algunas claves de formas de ayudar a Lorca, pero también algunos misterios de ese lugar. Hay mucha gente que presintió que algo iba a pasar, animales, e incluso parece que había profecías. Tras esa introducción que os ofrecemos ahora, y estar atentos, queremos daros unas cuantas páginas y una cuenta corriente por si queréis ayudar. Se está cayendo, cuidado, cuidado. Estáis viendo cómo se acaba de derrumbar todo, los gritos. Nos da un poco de miedo quedarnos aquí. Mercedes. En fin, sobran las palabras. Cuidado, Pedro. No. De verdad, después de ver esta imagen, nosotros mismos estamos sobrecogidos y muy contentos de que nuestro equipo haya salido ileso absolutamente del derrumbe del parte del campanario de esta iglesia. Julio, supongo que con...
Se había pronosticado que el día 11 de mayo habría un terremoto en Roma. El autor de la profecía era el sismólogo Rafael Bendandi, fallecido en 1979. La profecía se cumplió, pero no fue Roma el epicentro, sino Lorca. Este es uno de los muchos misterios que se han contado alrededor de Lorca, pero hay muchos más. Nuestro invitado nos cuenta. Joaquín, ahí estaba esa información y ese extracto lo pudimos vivir todos los servicios informativos de Televisión Española. Daban el momento en que se caía la torre, un momento tremendo. Tú has estado allí en Lorca viendo lo que ocurrió después, ¿no?, del suceso. Yo estuve la semana siguiente, después del suceso. Bueno, tengo que decir que yo en mi despacho esa tarde, a esa hora, yo vi cómo se movían todos los libros de la estantería. Y te iba a preguntar si tú lo habías sentido. Claro, en la ciudad de Murcia se sintió intensamente. Me tuve que levantar, la secretaria también salió corriendo, todo el mundo asustado a ver qué pasaba y bueno, pues nos dimos cuenta que aquello era algo raro y ya pusimos enseguida la radio y la televisión y nos dimos cuenta lo que estaba sucediendo, ¿no? Aquello fue terrorífico, pero lo sentimos bastante fuerte en la ciudad de Murcia, que está lejos de Lorca, a unos 70 kilómetros aproximadamente, y realmente pues ahí se notaba. Pero es que incluso llegó a notarse en Madrid, porque los sismógrafos de Madrid también se pusieron en marcha y detectaron las ondas. Ajá. Estuviste luego en Lorca, ¿no?, viendo cómo estaba. Sí, yo te puedo decir que a la semana siguiente, que tuve que acudir a Lorca, además a una reunión por motivos de trabajo, pues yo me quedé verdaderamente de esas cosas que cuando yo soy muy empático con todas las cosas que hay a mi alrededor, y te puedo decir que yo estuve varios días con una cierta depresión, porque yo veía las caras de aquella gente resignadas, pero claro, cuando tú te encuentras a seres humanos que han perdido todo absolutamente, que no pueden entrar a su casa porque hay una marca roja que les dice que la casa se va a hundir y que no es habitable, y no solamente es la casa, sino también a lo mejor es el pequeño negocio, los artesanos sobre todo y los comerciantes se encontraron pues sin dónde vivir y sin medio de vida. Ya. Entonces, la cara que te pone esa gente y te transmite una mirada que, bueno, a mí me llevó al alma, y te puedo decir que yo tardé varios días en volver a subir el ánimo, ¿no?, porque se me quedó ahí grabado eso. Hay que ser un poco empático y sentir esa sensación. Fíjate, no poder entrar a tu casa a coger tus recuerdos, el carnet de identidad, los documentos, lo que tienes ahí, ¿verdad? Porque no se puede entrar. Claro, imagínate esas personas que vieron vida. cómo la casa se caía, ¿sí? Porque no todas se cayeron durante el terremoto, algunas se cayeron después, tuvieron que ser derribadas porque estaban en ruina inminente, y tú imagínate cómo veías todos los sueños de toda tu vida con tu hipoteca pagándola, y cómo ese inmueble nuevo, prácticamente de pocos años, pues se va al suelo y ves todo tu esfuerzo, todos tus ahorros, todas tus ilusiones, pues echas polvo en el suelo. Eso es terrorífico. Ya, anunciábamos aquí en esta introducción, se había pronosticado había una profecía que hablaba de que el día 11 de mayo iba a haber un terremoto. Lo anunciaba en Roma, y era curioso porque mucha gente de Roma, sobre todo los chinos, abandonaron la ciudad, salieron hacia Ostia, hacia el puerto, se marcharon de la ciudad con miedo a ese anuncio que hacía un sismólogo, Rafael Bendandi, y no se equivocó de lugar, pero no se equivocó ni de día ni lo que iba a ocurrir, ¿verdad? Ciertamente. Es una historia un poco curiosa porque, como muchas veces pasa, no tener una titulación homologada pues no era demasiado apreciado entre los científicos, era un autodidacta, y bueno, parece ser que sí que hizo esta predicción, aunque por otra parte pues las personas que se encargan ahora de guardar sus recuerdos y su museo, pues en algún momento lo han negado, incluso públicamente. Uh-huh. Pero bueno, algo tuvo que haber, porque si no estaría tan arraigado en la conciencia pública de los italianos y sobre todo los romanos, que como tú bien dices, pues se produjo un éxodo total o bastante grande de la ciudad eterna, y aquello pues estaba muy en la mente de todos. Y además es que el fundamento de su teoría no era nada descabellado. Hablaba de interacciones de planetas, de astros, que igual que producen mareas cuando la Luna se acerca a la Tierra, pues lógicamente va a producir una marea del agua, pues también se produce una cierta marea de la Tierra. Lo que pasa es que esa marea no es tan perceptible, lógicamente, por la densidad de la materia, ¿no? Pero esos movimientos, cuando se alinean muchos astros, la suma de la gravedad de todos los astros provoca una mayor tracción, y eso es lo que de alguna manera venía a decir. Y estábamos en una conjunción, y por ahí un poco los tiros. También decía Bendandi que para el año 2012, creo que para el mes de abril, pues se esperaba algo también bastante fuerte,
y bueno, pues venía a coincidir con las profecías mayas, con lo cual tampoco iba tan descaminado este señor, ¿no? Ojalá se confunda, porque en este acertó. Curioso, tú me has hecho la pregunta antes en el último peldaño, te lo voy a preguntar. El día 11, una cifra extraña en la que se han dado la conjunción de muchos fenómenos o muchos hechos bastante trágicos. ¿Crees que tiene algo que ver el día 11 con esto que está pasando? Pues decir que no sería, pues no ser objetivo. Es decir, fíjate, el terremoto de Japón se produce el día 11 de marzo, es decir, el mes impar anterior a mayo, y parece ser como si los 11 de los meses impares, pues yo no sé por qué, pero científicamente no le encuentro la explicación. Y yo, tú me conoces, sabes que yo creo que todo tiene una explicación científica, es decir, que hasta incluso los fenómenos paranormales, es decir, que detrás de, y por supuesto por la rama paranormal, yo creo que se podrá algún día explicar la telequinesis, la precondición, etcétera, y también todos estos misterios, y desde luego lo que es innegable es que si cogemos el calendario y vamos viendo qué ha sucedido en los días, últimamente los días 11 de meses impares, pues hay un alto índice de sucesos negativos. No sé muy bien cómo encontrarle una correlación, pero es un hecho evidente. A las pruebas me remito, no hay más que mirar lo que ha sucedido. Y de luego Vendanti lo ponía también en ese sentido, en un mes impar, en un día 11. Y lo curioso de esto es que no solamente son hechos naturales, porque si fuesen hechos naturales nada más, podríamos decir que se trata de algún tipo de mecanismo de la propia Tierra, del propio universo. Pero es que también son hechos, digamos, de voluntad humana. Por ejemplo, los atentados, ¿no? Cuando el 11 de septiembre, y también el atentado de Madrid, que también fue un día 11, todo este tipo de cosas hacen pensar como si hubiese una especie de inconsciente colectivo que está más, digamos, que focalizado hacia la negatividad precisamente en esas fechas. Y como decían pues los pitagóricos, los números son la esencia de todo. Quizá en esa numerología hay un simbolismo que está cargado de una energía que no sabemos explicar, pero que está ahí. Ya. Este año viene un 11 del 2011 a 11 de noviembre, en el que algunos augures están diciendo que puede ocurrir algo. Ojalá, hay algo más bastante dramático, aunque otros quieren verlo un poco como una oportunidad de un cambio espiritual. 11 de noviembre del 2011. Vamos a estar atentos a esa fecha, por si acaso. Miguel, no olvides una cosa, si en numerología sumamos siempre las cifras de los números, si sumas todas esas cifras te sale 6. Prefiero no decir nada. www.cruzrojadelorca.es es la página un poco de referencia. Vamos a ponernos en contacto ahora con alguno de los responsables. www.cruzrojadelorca.es. Echadle un vistacito. Ahí está un poco la situación, la ayuda que se está pidiendo y el número de cuenta. Queremos esta noche pediros vuestra ayuda para echar una mano a la gente de Lorca. Una última pregunta antes de pasar a algunas conexiones que tenemos y luego continuamos contigo con más misterios. Se dice que algunos animales de algunos centros incluso de acogida sintieron que algo iba a ocurrir de nuevo. Fueron ellos los que avisaron que había algo dramático a punto de suceder. Cierto, además es una teoría que no es la primera vez que la escuchamos. Ya en el año 89, un geólogo norteamericano, también maldito porque se atrevía a predecir terremotos, un doctor Beckland, publicó un artículo en un periódico de San Francisco diciendo que iba a producirse un terremoto, y se equivocó solamente en 4 días, pero él se basaba en el comportamiento de los animales. Es curioso, observando comportamientos anómalos de animales, y esto también nos lo contaba Enrique Vicente en el programa hace un rato, pues de alguna forma los animales perciben esos movimientos que pueden ser magnéticos de la Tierra, o no sé de dónde vendrán, pero ellos son capaces de percibirlo y empiezan a hacer cosas raras. Por ejemplo, los peces o los grandes animales marinos pues quedan encallados en una playa, y los perros o los gatos o incluso las aves pues vuelan de manera errática, incluso a veces chocan con coches volando muy bajos. Esto es cierto y está sucediendo antes de algunos terremotos. No sería mala idea investigar esta línea, si eso nos puede ayudar a salvar vidas. 2:25, 1:25 en las Islas Canarias. Me han recordado 2 cosas. Hay una ballena varada, parece ser una zona en Cantabria, que igual está avisando de algo. Y sí nos gustaría, si hay alguien, sabemos que lo hace, que esté escuchándonos en Lorca o en la zona de Lorca y que haya vivido el terremoto, que se ponga en contacto con nosotros, por favor, para ver cómo lo vivieron. 900-137-137 es nuestro teléfono, por si queréis participar. Permíteme un segundito, Joaquín, nos vamos a hablar con uno de los responsables del Ayuntamiento, Francisco Montiel, para recabar un poco de información con él, ¿vale? Espera un poquito ahí. Y vamos a recabar algunas informaciones desde Lorca, desde ese punto, a ver cómo se vivieron y se están viviendo las cosas. Nos ponemos en contacto con Francisco Montiel, primer teniente de alcalde del Ayuntamiento. Hola, buenas noches, Francisco. Hola, buenas noches. ¿Cómo estás? Pues bien, ya hace casi 2 meses del terremoto, vamos asimilando un poco la situación. Ya. Pero bueno, siguiendo trabajando para intentar que esto pues
vuelva a la normalidad lo antes posible, que todos somos conscientes de que va a tardar mucho tiempo también. ¿Cómo lo viviste tú el terremoto? ¿Cómo lo viviste tú personalmente? Bueno, pues yo el primer terremoto, sabes que hubo dos. El primer terremoto fue sobre las 5 y algo. Estaba en casa con mi hijo y mi mujer. Pegó el primer croquetazo. Fue un terremoto ya de por sí importante, porque ya en las paredes de mi casa se hicieron grietas. Me asomé, lógicamente, pues al balcón, vi que ya había algunos cascotes en la calle, la gente gritando, pues inmediatamente me dirigí al Ayuntamiento de Lorca. Y bueno, llegué allí y al poco rato pues ya llegaron el resto de los compañeros. Nos reunimos en la sala de cabildos pues, para preparar el operativo, porque éramos conscientes de que este terremoto había sido importante. Y estando allí pues nos pilló el segundo, de una intensidad aún mayor, y la verdad que fue horroroso, porque el salir a la Plaza de España y encontrar todo una nube de polvo que dejaba impedir pues, prácticamente la vista a 2 metros, pues ya te diste cuenta de la gravedad, ¿no? De la gravedad de lo que era el terremoto, y pues ya decidimos inmediatamente irnos a un espacio abierto como se ha vuelto la rueda, para allí pues intentar poner pues las carpas, los servicios de emergencia, y la verdad que fue todo muy rápido, porque nosotros cuando llegamos al huerto de la rueda ya teníamos allí el 112 de la región de Murcia, y prácticamente el operativo estaba ya todo avisado en cuestión de muy pocos minutos. Francisco, déjame que te pregunte, hay mucha gente que no sé, ha acabado de explicar cómo un terremoto, todos son duros, ¿no? Pero de 5, no demasiado potente, hizo tantos destrozos, cuando hay otros de 8 y de 7 y de mayor magnitud y no pasaba nada. ¿El pueblo no estaba preparado para los terremotos? Sí, eso es la primera pregunta que te hacen, ¿no? Cuando te dicen de 5 y pico, ¿cómo puede ser, no? Y bueno, ya en Lorca hemos aprendido un poco de terremoto a partir del terremoto este que hemos tenido. Hay dos cosas que se tienen que tener en cuenta. Uno es la profundidad en la que se produce el terremoto, que lógicamente un terremoto de 5,3 a 20 kilómetros de profundidad o a 30 no se entera nadie. Pero este no llegó a 3 de profundidad, es decir, fue muy superficial. Y a esto se une otro tema, que es la aceleración del terremoto, que para que nos demos una idea, la normativa que se rige para la construcción de edificios en la zona de Murcia, que es una zona proclive al terremoto, que estamos en la falla que va desde Torrevieja a Almería, pues obliga a la normativa a que los edificios se hagan con una resistencia de 0,12. Pues este terremoto de Lorca alcanzó picos de 0,41, es decir, 3 veces superior a lo que la normativa hay que aplicar para la construcción de edificios. Lo raro de Lorca es que haya edificios en pie. ¿Cómo está la situación ahora? ¿Hay mucha gente todavía viviendo en tiendas de campaña, que sus casas están destrozadas y no tienen casa donde vivir? Pues bueno, en Lorca hay dos situaciones. Uno, aquellos que tienen vivienda, segunda residencia, que tienen sobre todo casas en la playa, que está muy cerca de Lorca, 20 minutos, pues esos han tenido la suerte y están viviendo pues en esa segunda residencia, en el campo, en casa de amigos. Luego están, desgraciadamente, aquellos que no tienen otro sitio, que se han tenido que buscar pues casa de alquiler o ir a casa de familiares, y luego pues unas 300 personas, entre 300 y 500, que estarán todavía en ese momento que se puso en la ciudad deportiva de La Torrecilla, ¿no? Estas son las tres situaciones. Pero desgraciadamente, pues cada día hay que derribar más edificios. En concreto, dentro de unos días se va a derribar uno en el centro de la ciudad de 7 plantas de altura con 84 viviendas. Estamos hablando de un edificio importante que va a tener que desalojarse no solamente a ellos, lógicamente, sino también a los edificios colindantes por el peligro que pueden ocasionar durante el derribo. Estamos hablando de varios cientos de viviendas. Esto es otro problema, ¿no? Y lógicamente, pues cada día, desgraciadamente, nos damos cuenta de que hay mayores edificios que derribar. Tenemos los colegios también muy afectados y estamos trabajando muy duro para que el 9 de septiembre los colegios tengan su horario normal de apertura al centro, porque ahora los padres tienen que trabajar y ya tienen que compaginar el horario con su trabajo. Estamos trabajando en ello. Hay varios colegios afectados, hay 2 institutos que hay que derribar y lógicamente hay que construir nuevos. Las iglesias de la ciudad están todas cerradas, algunas de ellas 2 de ellas en el suelo, 3 de ellas en el suelo. Los museos de Bordas, que la Semana Santa de Lorca es una semana muy especial, muy diferente, la tenemos muy tocada también. Los museos están prácticamente todos cerrados, menos 2. Es decir, el Museo Arqueológico, Palacio de Vara, la ciudad está muy afectada, ¿no? El comercio también, o sea, es una ciudad que los daños se equiparan o se llegan a cerca de los 1.000 millones de euros, ¿no? Estamos hablando de una cantidad muy importante de dinero. 1.000 millones de euros. ¿La gente se ha olvidado de vosotros ya? Las ayudas, me refiero, los medios de comunicación, o todavía...? Hombre, yo entiendo que es normal, ¿no?, que los medios de comunicación en un principio haya muchos más, lógicamente, en la noticia del momento, pero bueno, igual que vosotros nos estéis llamando y te agradecer, pues ya estás viendo que no nos olvidáis, ¿no? Lo que sí me gustaría, pues que de cuando en cuando pues nos llamarais, nos recordarais, porque lógicamente, como dices tú, el tiempo olvida y no hay que olvidarlo, que va a tardar muchos años en recuperarse. Y lógicamente, una de las cosas importantes es el dinero, que estamos esperando de que llegue. Somos conscientes de que, bueno, los expedientes, que son muchos, son 20 o 30.000 quizás los que haya que revisar, pues tardará su tiempo. Yo estoy seguro que esa ayuda va a llegar, la del consorcio y la de la comunidad autónoma y la del Estado.
pero luego también hay otra ayuda, que es el saber que estáis con nosotros, que España no nos olvida, que tenemos apoyo. Y luego otra cosa que es muy importante, y es que visitéis la ciudad de Lorca. Lorca necesita volver a recuperar ese atractivo que tenía turístico de ciudad fronteriza, de un castillo importante, de una Semana Santa excepcional. Entonces, es pedir ese favor, ¿no? Que nos visitéis, que aquel que pase por la autovía camino de Andalucía, que entre por Lorca, que se tome una cerveza, que sea media hora, una hora, pero que pare en la ciudad. Necesitamos ver gente en nuestras calles, volver a sentirnos que la gente se acuerda de nosotros, ¿no? Yo he pasado muchas veces, he ido muchas veces por Murcia y muchas veces he pasado por Lorca, y te tomo la idea y a lo mejor hacemos, quizá un poquito antes de Semana Santa, un programa desde allí, si te parece, para seguir recordando que Lorca existe. ¿Te parece? Bueno, me parece fenomenal, ¿no? Me parece estupendo. Todo lo que sea recordar mi pueblo, mi tierra, pues lógicamente de agradecer y como dices luego, te tomo la palabra, ¿no? Eso está hecho. Bien, vamos a hablar dentro de un momentito con compañeros de la Cruz Roja. ¿Qué podemos hacer nosotros? Aparte, nos vas a dar la página del ayuntamiento, hay gente que puede aportar dinero todavía. ¿Qué se puede hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Pues se necesita hacer muchas cosas en Lorca, hay que levantar la ciudad, ¿no? Entonces, pues bueno, hay una mesa solidaria que se está recaudando pues todos los fondos que van de las personas de económico, y esa mesa solidaria en la que hay representantes de Cruz Roja, Cáritas y algunas ONG más, pues van a hacer ese reparto lo más equitativo posible para que todos los ciudadanos de Lorca, pues que se han visto afectados, que son muchos, pues tengan algún tipo de ayuda. Pues en la página de lorca.es, Ayuntamiento de Lorca, en cualquiera de ellas, o poniendo en el buscador Ayuntamiento de Lorca, pues inmediatamente pueden acceder a las distintas páginas que tenemos y darnos ese donativo. Pero ya digo, sobre todo el apoyo moral es muy importante, el económico también, pero el llegar a Lorca, les pido eso muchísimo, que paséis por la ciudad. Bien, lo haremos, ahí está el llamamiento, www.lorca.es, esa mesa solidaria, ahí podéis entrar, hacer algún tipo de aportación económica que vendrá bien, y sobre todo no olvidar que hay gente, nuestra gente, que sigue sufriendo por ese terrible terremoto. Francisco, vamos a estar en contacto, te tomo la palabra, yo también, y a ver si nos podemos ver haciendo un programa ahí cerca de esas iglesias, de esas plazas, de esa ciudad tan bonita que tenéis, para no olvidarnos un poquito más adelante de la temporada, ¿te parece? Me parece estupendo. Además, como acabas de decir, estamos en contacto y Lorca es una ciudad siempre que ha sido una ciudad muy abierta, y ahora lógicamente estamos mucho más abiertas a todas las personas que nos quieren echar una mano, y a los que no nos quieren echar también, pero que, como digo, que los lorquinos necesitamos ese apoyo que estamos recibiendo. Ahí lo tenéis, de todas las partes de España, de mucha gente que nos escucha fuera de este país, esta noche en este programa especial, no queriendo olvidar a vuestra gente, a los lorquinos. ¿Lorquinos se dice? Sí, lorquinos. Además, que sepas que Lorca tiene un tema municipal muy amplio, son más de 1.600 kilómetros cuadrados, tenemos 90 kilómetros de norte a sur, y que aunque poca gente lo sabe, tenemos 10 kilómetros de costa, Costa de Calero, una costa preciosa. Preciosa, no lo digas mucho, bueno sí, dilo mucho, claro, para que vaya mucha gente, te iba a decir, para que no lo estropeen, sí, que vaya mucha gente, sí señor, y aparte, lugares fascinantes, poco conocidos, tendremos que hacer en ese programa especial hablando quizá de todo ello. Muy bien. Gracias, Francisco, por vuestro trabajo, ánimo, y ahí estamos con vosotros, ¿vale? Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad. Fuerte abrazo, hasta pronto. Espacio en Blanco. Madrugada del viernes al sábado y del sábado al domingo, de 2 a 4, en Radio Nacional de España. Buscamos respuestas a todas tus preguntas. 2:35, 1:35 en las Islas Canarias. En un momento seguimos con Joaquín Abenza para contaros algunos misterios de Lorca. En otro rato viene enseguida Kamal, también otro personaje llegado desde el Cairo, que está alucinando a nuestros compañeros aquí, y hay mucha gente que nos está escuchando en la comunidad murciana y también desde Lorca, que nos estaban contando cómo está la situación. Pero como queremos daros más datos antes de seguir con el misterio, nos vamos con Paco Quiñonero de la Cruz Roja, que nos va a dar algunos detalles y lo que podemos hacer por ellos. No olvidar que esta noche podemos ayudar a la gente. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Pues estamos bastante bien, trabajando mucho, pero bueno, bien, ilusionados y con mucha esperanza, sobre todo mucha esperanza. Bien, dime qué es lo que ha hecho, el primer trabajo que ha hecho Cruz Roja para la ayuda de los damnificados ahí en Lorca. Bueno, pues estamos trabajando con los lorquinos desde el primer minuto, desde el minuto cero de que se produjo los terremotos, con asistencia sanitaria, apoyo psicológico, montando los albergues, las viviendas donde hemos ido recolocando a las personas, reparto de alimentos, de mantas, bueno, pues todo aquel trabajo que se hizo en aquella primera fase de emergencia tan grave y tan
tan dimensionada por la cantidad de número de personas que atendimos. Y bueno, pues esa fue la primera fase, y después en las siguientes semanas pues intentando que las familias lorquinas vuelvan a la normalidad lo antes posible, pues apoyándolas en compra de pequeños electrodomésticos, en compra de material de puericultura. Seguimos con el mantenimiento de la alimentación de muchas familias. Y bueno, esos son los campos en los que principalmente estamos trabajando. Vale, ahora trataremos de matizar un poquito más, a ver si os podemos ayudar en algo concreto que necesitéis, pero ¿habéis notado mucho esa solidaridad del primer momento, quizá, que se dio en toda España cuando surgió la noticia? Es impresionante, no tenemos palabras para poder manifestar nuestro agradecimiento y el apoyo que hemos recibido de todos los rincones. Lo estamos recibiendo, acciones como la que ustedes están haciendo esta noche, y desde luego cientos de asociaciones, instituciones, colectivos, agrupaciones vecinales de todos los rincones de España. No voy a decir ninguna provincia, porque es que son desde todas las comunidades autónomas, desde todas las provincias, de las que nos están llegando muestras de apoyo y solidaridad. Es impresionante el movimiento de solidaridad que tenemos en nuestro país. Gracias a Dios. Pero a pesar de eso, del tiempo transcurrido, no hay que olvidarse de que todavía sigue habiendo gente que ha sufrido, que sigue sufriendo, ¿verdad? Lorca está destrozada. Aún paseamos por las calles y no se nos quita el susto, ¿no? Porque todavía ¿Han retirado ya los escombros de las calles y todo eso? Sí, los escombros sí, pero ahora quedan los puntales, quedan los agujeros, quedan las viviendas sin paredes, quedan los solares donde antes había viviendas y ahora no las hay. Quedan muchas máquinas destruyendo todavía, demoliendo viviendas porque no son habitables. En fin, que es mucho trabajo el que queda por hacer. Los lorquinos siempre cuando nos ven por la calle o vamos con alguna delegación que visita la ciudad o algo, siempre nos dicen por favor no se olviden de nosotros, ¿no? Y es cierto, ¿no? Claro. Que por favor que no se olviden, porque es mucho el trabajo que aún queda por hacer en Lorca. Claro. La gente de la Cruz Roja sois casi todos voluntarios, ¿no? Sí, en concreto la Asamblea Local de Lorca la componemos 200 voluntarios y 5 técnicos, pero vamos, el montante importante sí somos voluntarios todos. ¿200 voluntarios? Sí, somos una ciudad de 90.000 habitantes, es decir, es una ciudad relativamente importante, y sí, el número también es amplio. Qué bien. ¿Qué necesitáis, Paco? ¿En qué se podría ayudar a la gente? ¿Cuáles son las primeras necesidades ahora más básicas que tenéis? Como les comentaba anteriormente, ya hemos pasado la fase de emergencia, ahora estamos con una fase de estabilización y de ayuda a la familia. Estamos comprando pequeños electrodomésticos en viviendas que se están yendo los lorquinos de alquiler. Estamos intentando, pues eso, que todo se haga de la mayor normalidad posible. Ahora mismo estamos con una escuela de verano para los niños de la ciudad de Lorca. Tenemos que tener en cuenta que hay colectivos muy vulnerables, como pueden ser los niños y las personas mayores, y en el caso de los niños, pues bueno, hay muy pocos parques, no hay ninguna piscina en la que puedan estar, porque las piscinas municipales no se han podido abrir. Los pabellones deportivos donde se hacen deporte tampoco están operativos. En fin, están como un poquito dejados, no hay actividades para ellos. Y hemos creado una escuela de verano, principalmente para el barrio de La Viña, que es uno de los más afectados, como bien saben. Pues en aquel barrio estamos con una escuela de verano en el que tenemos ya 70 niños. Necesitamos preparar a todos esos niños para la vuelta al cole para el mes de septiembre, pues bueno, con material escolar, libros, en fin, todo lo que necesita un niño cuando empieza el colegio, que por nuestros niños y nuestros hijos, pues todos sabemos, ¿no?, la cantidad de material y de cosas que se necesitan. Estamos también muy atentos de las viviendas prefabricadas que necesitamos para las personas que se están desalojando de los diferentes edificios, y bueno, en los próximos 2-3 años no van a tener vivienda porque es lo que van a tardar en reconstruir sus casas. Pues estamos trabajando en eso. Tenemos que montar bastantes viviendas prefabricadas para que estas familias, de forma momentánea, de forma espontánea, puedan residir mientras que se reconstruyen sus casas. Esos serían 3-4 grandes proyectos de los que tenemos. Ya no son proyectos porque son programas, porque ya estamos trabajando activamente en ellos, y bueno, vamos viendo también un poco las necesidades. Seguimos con el tema de alimentos, como le decía, a diferentes familias. En fin, esos son los diferentes campos que tenemos como prioridad, pues quizás las viviendas y intentar la normalidad de la vuelta al colegio de los niños de la Ciudad del Sol. Vamos a hacer una mínima pausa y vamos a dar un número, una página web donde hay datos de lo que estáis haciendo, de las necesidades que tenéis, incluso un número de cuenta para que nuestros oyentes, si quieren hacer alguna donación para ayudar en estos trabajos que estáis haciendo. ¿Te parece? Fantástico, muchísimas gracias. Paco Quiñonero, presidente de Cruz Roja de Lorca. Paco, uno no sabe el trabajo que hacéis vosotros hasta que no tiene una situación crítica, un accidente, una desgracia, te das cuenta de cómo estáis ahí ayudando, ¿verdad? Ojalá la gente no lo supiera nunca, pero por desgracia esas cosas ocurren y es cuando te das cuenta de lo increíble y agradeces el trabajo que hacéis. Yo te lo quiero agradecer desde aquí, ¿te parece? Pues hombre, cuando sucede algo de esta magnitud es cuando te das cuenta lo que es necesario, ¿no? Yo recuerdo todavía esa noche del 11,
cuando teníamos a cientos de voluntarios, no solo de Lorca, sino venidos de todos los rincones de España, repartiendo mantas, repartiendo alimentos, repartiendo agua, repartiendo medicación para las personas que teníamos crónicas en las calles. Tenemos que tener en cuenta que eran 30.000 ciudadanos los que estaban en las calles esa noche. Ahí es donde te das cuenta, ¿no? Como decía antes, el movimiento solidario y lo que hace el ser humano por ayudarnos uno a otro. Es digno de alabar y de agradecer, indudablemente. Lo agradecemos, ojalá no se olvide, se siga haciendo. Yo te agradezco a ti el trabajo que estáis haciendo. Página web donde poder entrar para informarse de las necesidades que hay, incluso de ese número de cuenta corriente para hacer alguna donación, cosa que pedimos a nuestros oyentes. No olvidar a los lorquinos, siguen ahí sufriendo, necesitan todavía cosas. La Cruz Roja es una de las organizaciones que está facilitándolo. ¿Dónde podemos entrar? Sí, la dirección de nuestra página es cruzrojalorca.es, todo seguido, www.cruzrojalorca.es. cruzrojalorca.es, y ahí veréis algunas necesidades y el trabajo que estáis haciendo. Sí, Paco, ahí se puede sacar todos los datos. Paco, muchas gracias. Que el verano sirva para aliviar ese dolor y que no tengáis que intervenir mucho la gente de la Cruz Roja, con lo que significará que las cosas están tranquilas. Muchísimas gracias y repito que muestras de apoyo como la de ustedes son las que nos hacen seguir con aliento y seguir caminando por este largo camino. Muchísimas gracias, un fuerte abrazo. Gracias a ti y gracias por tu trabajo. Hasta pronto. Un abrazo. 2:43, 1:43 en las Islas Canarias. No queremos olvidar a Lorca. Joaquín, ¿sigues por ahí? Aquí estoy, pues absolutamente maravillado de escuchar a esa gente de Lorca que tiene ese ánimo y esa fuerza. Sí, señor. En un momento que nuestros oyentes tomen lápiz y papel, hay mucha gente que no tiene página web o no tiene posibilidad de conectar con internet. Vamos a dar un número de cuenta por si queréis intervenir y vamos con misterios. ¿Te parece? No te queremos entretener mucho más porque Gamal está por ahí esperando, tenemos otros muchos temas, pero sí queremos contar algunos misterios que hay en Lorca que ha investigado nuestro compañero. Tras esa introducción vamos con ello. Alguno más que Joaquín Abenza nos va a contar. Al final de esta hora, de este tema, daremos un número de cuenta y seguimos insistiendo a la página web de Cruz Roja, www.cruzrojalorca.es. Joaquín, Murcia es una región muy desconocida, ¿verdad? Pues yo creo que sí. Realmente siempre que salen a la luz a nivel nacional pues casos de misterio, parece que Murcia queda olvidada. Sin embargo, como acabáis de relatar, pues eso son solo una muestra de los cientos de casos que podemos encontrar en esta tierra y que yo creo que es una de las tierras más ricas, junto con Canarias, una de las tierras más ricas de misterio de toda España. Cierto, además alguna vez se han hecho encuestas de donde se escuchaban más y se vendían más este tipo de revistas que tocaban estos temas, y una era, yo creo que primero era Murcia, la Comunidad Murciana, y luego era Canarias, sorprendentemente, muy curioso. Cierto. ¿Tú has investigado, creo que historias de gigantes ahí en Lorca? Bueno, hay una historia que a mí me llamó la atención hace muchos años, la leí en una nota de prensa, el Día de la Verdad, y empecé a tirar un poco de la manta de esta historia hasta que al final pues di con dos grandes investigadores, los hermanos Marisol y José Antonio Roldán, catalanes pero con una ascendencia murciana y concretamente lorquina, y ellos pudieron contactar finalmente con los trabajadores que en un momento dado aseguraron que en una cantera que se encuentra en la zona llamada Mulvietro, que está cerca del castillo de Lorca, pues en una de esas excavaciones que se hacían pues para sacar material, al dinamitar una zona, pues se encontraron con una especie de cueva, y en esa cueva pues había una especie de familia, una serie de esqueletos, pero que esto hasta cierto punto ya ha sido lógico porque no era la primera vez que se encontraban enterramientos en esa zona. Lo curioso del tema es que, según el relato de los testigos, los esqueletos tenían un tamaño muy grande, más de 2,5 metros en el caso más pequeño, y no solamente eso, sino que el cráneo era un cráneo alargado, que no se parecía en nada a una calavera normal y corriente. Y además de eso hay una historia rocambolesca y misteriosa que dice que cuando eso sucedió se paralizaron las excavaciones y las investigaciones que se hacían normalmente por parte de los arqueólogos cuando se encontraba algo de esto, y que apareció allí pues unos señores de pinta aria con un lenguaje pues muy parecido, por lo menos un acento muy parecido al alemán, que más venían acompañados por el ejército español. Estamos hablando del año 55, en plena época de General Franco, y bueno, pues se llevaron rápidamente los restos, y desde entonces no se ha vuelto a tener noticia de eso. De hecho, Marisol y José Antonio Roldán estuvieron investigando en los museos tanto de Lorca como de Murcia, y sí que se han encontrado restos de otros hallazgos en esa zona, pero ni huella siquiera de este hallazgo, y tampoco de los supuestos gigantes, a pesar de que sí recogieron el testimonio de personas que ya mayores que dijeron haberlos visto. Esto,
Joaquín, ocurría al lado del castillo de Lorca, ese castillo que se derrumbó un pedacito con el terremoto, ¿no? Exactamente, además es que es una zona especial, esa zona de ahí, de esa sierra, esa pequeña colina por la que encima está el castillo, y bueno, pues debajo pasa la autovía 7, hay 2 túneles que la atraviesan, y bueno, pues ahí han pasado muchas cosas, y una de ellas, pues bueno, aparte de avistamientos de ovnis y algún otro caso misterioso, pues es este supuesto enterramiento de gigantes, que sí que cuenta con un número de testigos suficientemente importante como para ser tenido en cuenta. Gigantes que están en muchas partes del mundo y también, como no, de España. Le hemos seguido la pista y se la vamos a seguir el año próximo, seguramente más, en la próxima temporada. Casos también de tiempo perdido se han dado ahí en Murcia, ¿verdad? En Lorca. Además, en el mismo sitio, fíjate, estamos hablando de ese túnel que bueno, en el año 2006 era declarado el túnel más inseguro de España. Es muy largo. No es demasiado largo, pero bueno, tal como estaba al principio, pues era bastante inseguro por razones de señalización y la propia forma del túnel y demás. No es demasiado largo, es un túnel que se atraviesa en unos pocos minutos, pero lo curioso es que atraviesa la colina o la zona de ese montículo donde está el castillo por completo. Y bueno, lo que sucedió, esto pasó en el año 96, concretamente el día 15 de marzo, una mujer que había viajado hacia Puerto Lumbreras a ver a unos amigos. Cuando volvía de regreso hacia su ciudad, hacia Mazarrón, pues tuvo que pasar por ahí, tuvo que atravesar ese túnel, y justamente al entrar en el túnel, pues por aquello de las veces que se mira el reloj del coche, pues ella se dio cuenta que marcaba las 22:58. Pasó el túnel normalmente, sin ningún incidente extraño, pero a la salida del túnel escuchó a su lado, hacia la derecha del vehículo, como una especie de explosión muy grande, como un zumbido, que ella de alguna manera describe como el que que suelen hacer los aviones cuando pasan la barrera del sonido. Pero lo curioso no fue eso, lo curioso fue que cuando se viene a dar cuenta apareció un cartel de desvío, un cartel que ella conocía muy bien porque era el desvío que iba hacia Alcantarilla, que era bueno, pues un desvío que ella tenía que coger pues para seguir, y se quedó absolutamente pues eso, impresionada cuando se da cuenta de que eso está a unos 60 kilómetros de la salida del túnel. Pero cuando mira el reloj eran las 23 horas, es decir, había pasado solamente 2 minutos, ni siquiera se notaba nada en la aguja del combustible, y bueno, había dado un salto en el espacio de exactamente, bueno, el espacio y también en el tiempo, porque de alguna manera el tiempo estaba perdido, ¿no? Pues había dado un salto y era algo absolutamente increíble. Esta es una historia que fue recogida por un investigador muy serio y que realmente pues tiene nombre y apellidos, lógicamente no vamos a decir en antena por salvaguardar la intimidad de esta persona, pero que sucedió justamente ahí, al lado de donde el cementerio de los gigantes, y debajo de ese castillo que ha padecido tan terriblemente algo que durante 1000 años no ha sido capaz de hacer ni las más tremendas batallas, pues en un momento un par de terremotos casi acaban con él. ...900-137-137 nuestro teléfono. Esta noche un programa especial hablando de algunos misterios de Lorca, con la intención también de darles un poco de ayuda. Daremos páginas web luego y números de cuenta por si queréis participar. Joaquín, la región murciana es una región donde se han visto también muchos ovnis. Ha habido casos de ovnis muy, muy curiosos, ¿verdad? Cierto, y fíjate, el último, justamente, de Lorca, que nos ha llegado esta noche al programa a través de un oyente, se llama Andrés Alejandro García, nos dice que el sábado día 2, sábado pasado, observó desde una zona ubicada muy cerca del castillo de Lorca, volvemos a ver a esa zona, pues un objeto que cruzó el cielo por encima de su cabeza, y además tuvo la posibilidad de grabarlo en vídeo y nos ha prometido mandarnos la grabación. 4 minutos del vuelo de un objeto metálico, impresionante según él, y con una brillantez bastante intensa. Por supuesto, cuando lo tengamos y veamos si realmente se trata de algo interesante, que estamos seguros que va a ser así, pues os lo haremos llegar también a vosotros. Perfecto. Pero fíjate, esto fue hace apenas una semana. Uh-huh. Pero bueno, esto es simplemente un objeto en el cielo. Pero si nos vamos más atrás en el tiempo, nos encontramos en el año 1977, pues en una zona cercana también a este lugar, la zona de La Tercia, muy cerca del lugar donde se produjo el epicentro del terremoto. Pues un muchacho va hacia su casa y cuando está a punto de entrar observa en el cielo 3 luces de color amarillo, verde y rojo. En principio cree que era un avión, pero cuando se da cuenta que aquello empieza a acercarse, pues ya se da cuenta que no era un avión porque además volaba muy despacio y estaba muy cerca de él. Total, que aquello, cuando ya lo tiene cerca, se da cuenta que se trata como una especie de objeto alargado que además toma tierra prácticamente delante de él. Él se esconde detrás de un coche porque estaba lógicamente asustado, y ve cómo aquello se posa, saca un trípode, se posa en el suelo, pero lo más curioso es que, estando observando el objeto,
se da cuenta que tiene una ventanilla bastante grande por donde sale una luz amarilla. Al observar justamente esa ventanilla, ve pasar por delante de ella a 2 seres de apariencia humana, pero de muy baja estatura. Llega un momento ¿Dentro del aparato? Sí, dentro del aparato. Es curioso, porque además, al cabo de un rato, el aparato hace un pequeño movimiento, se eleva de nuevo y se va a gran velocidad. Bien, pues él entra corriendo a su casa, se lo cuenta a su familia, y su familia dice, pero si hace un momento íbamos a salir a la calle porque no sabemos lo que estaba pasando, porque la televisión no se podía ver. Es decir, hay una cantidad de interferencias terrestriales de ruido provocado por algún elemento que provocaba un campo electromagnético muy fuerte. Bien, pues curiosamente, un caso muy parecido a este sucedía 2 años después en una zona muy cerca de la ciudad de Cieza, y el objeto era prácticamente el mismo, es decir, un objeto que tenía una forma como de ovoide, con luces rojas, una roja y otra verde, en la parte más alargada del diámetro mayor de ese ovoide, y también con una ventanilla de color amarillo. En este caso se posó, pero no había ningún tripulante dentro. Pero sí en el caso de la Tercia en Lorca, que este testigo pudo ver 2 seres, como digo, que se movían y que andaban por delante de esa ventanilla, y que pues supuestamente eran los tripulantes y los pilotos de aquel objeto pues volador, que era una nave, que él nunca supo de dónde venía, pero que lógicamente además su propia familia también la detectó en las interferencias que provocó en la televisión. Qué curioso. En el dos últimos minutos, en Murcia ha habido muchos casos. El Mar Menor, yo he asistido a algunas visiones de cosas súper extrañísimas, de fenómenos luminosos muy, muy, muy raros, ¿verdad? Pero al menos también es un lugar misterioso, y bueno, hablabais antes de esa isla del Barón, esa leyenda del fantasma de la princesa. Bueno, pues tiene leyendas de todo tipo y por supuesto ufológicas. Ten en cuenta que el primer caso que se desclasificó del mando operativo aéreo, cuando aquella famosa desclasificación, ¿sí? Pues era de aquí de Murcia, era concretamente de la Academia General del Aire de San Javier, y era sobre el Mar Menor. O sea que fíjate que la probabilidad que había de que fuese, y nos vino a tocar, quizá por la gran cantidad de casos que se han detectado, y que incluso se han realizado reportes al estar ahí esa base militar de primera magnitud y de esa Academia General del Aire. Pues hay muchísimos reportes oficiales que han sido recogidos por este estamento militar de objetos volantes no identificados en la zona del Mar Menor. Murcia, tierra llena de misterios originales, apasionantes, una tierra amable. Joaquín, gracias. Insistir en que estamos haciendo una campaña para tratar de ayudar a ese pueblo lorquino. Hay un número de cuenta, hay una página web que nos daban en Cruz Roja, que era www.cruzrojalorca.es, y un número de cuenta que vamos a dar en un momentito. Y si nos están pidiendo que pongan, cuando hagan la transferencia, si quieren hacer algún tipo de ayuda, que pongan radio, ¿no?, para saber un poco cuantificar nuestra gente que está ayudando. Efectivamente, es que en el Ayuntamiento y en Cruz Roja lo que quieren de alguna manera pues es tener, yo creo que porque son gente muy agradecida, y algún momento dado, si pueden hacer algo, incluso poner alguna placa conmemorativa, decir, pues esto se hizo gracias a las aportaciones de los oyentes de unos programas de radio o a determinadas personas, ¿no? Y pues nos han pedido que aquellos oyentes que hagan el donativo, que coloquen como concepto de la transferencia la palabra radio. Oyentes del Último Peldaño y del Espacio en Blanco, os damos el número de cuenta: Banco de Valencia. Atentos que van muchos 6 seguidos, curioso el número de cuenta. Banco Valencia 00931, espero que lo estéis apuntando, 00931 40 666 0066, de nuevo 005784. Podemos repetir: 0093 14066 0066 005784. Parece que el número de cuenta está hecho para nosotros, ¿eh, Joaquín? La verdad que sí, este tipo de cosas nunca son casualidades. Sí, señor. Por esto, Miguel, me está diciendo nuestra común amiga Cristina Lázaro a través de Facebook que te salude, así que no me voy a quedar, no voy a ser un mal educado, y te estoy saludando en nombre de Cristina Lázaro. Saludos para toda la gente allí en Murcia. 2:58. Te agradezco, Joaquín, que hayas estado ahí. Te agradezco tu ayuda, tu corazón, y estar abierto siempre a este tipo de cosas. Seguiremos juntos en esta aventura de la radio, que ojalá dure muchos años compartiéndola juntos, ¿vale? Yo espero que sí, sobre todo que podamos, cada vez que pase algo así, y esperemos que no sea muy a menudo, y sobre todo que no sea con esa terrible noticia de los 9 muertos, que yo creo que es lo más trágico, y por supuesto es lo más trágico y lo más doloroso de todo esto, porque las cosas que se han roto se podrán arreglar, pero las vidas no se pueden recuperar. Pues siempre estaremos ahí, siempre que podamos, y por supuesto pues de la mano. Yo creo que se nota que la gente del misterio, cuando tenemos que estar, pues sabemos estar. Sí, señor, compartiendo también el misterio. Gracias, te deseo buen verano, nos vemos pronto, ¿vale? Un abrazo. Hasta pronto. Hasta pronto.
3:05, 2:05 en las Islas Canarias, segunda hora de esta primera edición del Espacio en Blanco. Mañana una segunda edición también en la que vamos a hablaros de todos los mensajes que se están dando en esos círculos de las cosechas. Estamos en este momento recogiendo una cosecha y hay un montón de círculos y muchas cosas sorprendentes. No os lo perdáis, que va a ser súper interesante. 900-137-137 es nuestro teléfono por si queréis participar o intervenir. Y hay un número de cuenta que queremos daros por si queréis ayudar a los lorquinos se decía. Banco de Valencia, el número 0093 14 0666 0066 00 de nuevo 5784. Lo tenéis también en nuestro muro de Facebook, ese número. Y ahora nos preparamos para recibir a un personaje absolutamente increíble. Ya veréis detrás de esa introducción, nos lo cuentan. No voy a decir nombres, pero bueno, arqueólogos importantes, mucha gente. Diplomáticos, médicos, mucha gente muy importante, pero por mí, sí, más importante por el amor que ha dado a mí para que yo pueda venir a España. ¿Será que te lo mereces? Por esto me sentía que yo valía algo a tierra ahora. Sí, señor. Bueno, Gamal, ya algunas veces os hemos hablado de él. De hecho, cuando hicimos ese programa especial desde las pirámides de Egipto, tuvimos una entrevista con él. Alguna otra vez hemos conectado con él. Hay una página web que luego veremos que son esenciasagradas.com. Pero es muy curioso porque cada vez que hemos ido a verte, Gamal, tienen un sitio de perfumes. Se lo estoy contando a nuestros oyentes que lo están viendo, ¿sabes? Allí muy cerca de Guisa, en una tienda, no me gusta llamarlo tienda, laboratorio diría yo, ¿verdad? Donde él está siempre que llegamos. A mí me preparan así, se me va más llegar, me siento, y a toda la gente que llega la deja absolutamente loca, como ha ocurrido esta noche en nuestra emisora con algunos compañeros. Dicen que desde pequeño eras capaz de ver el aura o ver más allá, ¿es cierto? Es cierto, yo estaba conocido en mi familia de ver el aura de personas, tener el don de sanar a la gente con mis manos. ¿Cuándo te diste cuenta de eso? ¿Cuando eras muy pequeñito? ¿Cuánto estoy? 8 años. ¿Cuando tenías 8 años? Cuando tenía 8 años. ¿Eras un niño normal? Un niño, sí, normal, de vida. Me ha aprendido mucho de la vida, basado mucho. Pero de las cosas que yo verla, porque depende qué significa normal. Todos que yo hacer, por mí es normal, es lógico. Ya. Pero por otras personas es como magia, como es una cosa extraña. Pero ibas a la escuela con el resto de los niños, jugabas con ellos en las calles, en Guisa Igual, pero algo más, que yo estaba siempre estudiar el lugar de las pirámides y muchas noches me ha dormido en la zona de las pirámides, arriba de las pirámides 3 veces, ¿sí? Arriba del Keops. ¿Te subiste arriba de la pirámide? 3 veces, durmiendo ahí una noche. Qué experiencia, ¿no? Sí. Pero arriba de la pirámide, no dentro de la pirámide en la Cámara del Rey. Dentro de la Cámara del Rey un vez, pero está hace 20 años. Sí. Pero hace 30 años yo estaba durmiendo unas noches arriba del Keops, de todo, en el lugar ahí, porque el lugar ahí estaba muy abierto y no había muro ni nada. No es como ahora, ¿verdad? No. Hay mucho cambio. Fue una experiencia interesante. Muy interesante. Ajá. La energía ahí es muy limpia, muy activa, muy fuerte. Guiar a la gente en hacer el cuerpo espiritual muy activo, para entender la verdad de la vida. Ya. Déjame que siga preguntándote cosas. En algún lugar he leído que estuviste en el Sinaí aprendiendo con algunos maestros beduinos. Unos 2 años de mi vida me fue a Sinaí, ¿Al monte Sinaí? Al norte del sur de Sinaí, exactamente en Santa Catrina, esta zona, en Daja Benueva, aprender de los beduinos ahí cómo se usa la naturaleza para sanar al cuerpo físico. ¿Y qué te enseñaron? Allí no hay mucha vegetación, ¿no? Pero hay plantas, hay formas... No hay muchas plantas, pero hay plantas. Pero ahí con los beduinos se aprender a usar los secretos de esas plantas que tienen y también usar los secretos de las piedras que está ahí. ¿Sí?
cada planta tiene alma. Y cuando eres activo al nivel del alma, tú puedes comunicar con esta alma en usar los secretos de esta planta. También cada piedra tiene vida, tiene alma. Cuando eres activo con tu alma, tú puedes comunicar con esta piedra para saber sus secretos, para usarla. Te estoy mirando, Gamal, y se me hace extraño no verte con la chilaba. Viene con una chaquetita muy guapo. Te has quitado 10 años encima de como cuando te veo en... No sé, te has sentado bien en España, ¿eh? Vienes de Santander, de Cantabria, de Barcelona, ahora estás en Madrid. Te has sentado bien estar en España, ¿eh? Estoy muy agradecido para estar aquí en España. Muy agradecido que mi primera salida a España, porque aquí yo he sentido en casa. ¿Te has sentido como en casa? Como en mi casa, como en mi familia. No me siento extranjero. Ya. ¿Regresas al Cairo cuándo? Pasado mañana. Pasado mañana. Bueno, sigue contándome más cosas de tu vida. ¿Estuviste con ellos? ¿Aprendiste ese sentir de las plantas y de los minerales? Y tu familia ya hacía tiempo que se dedicaba a las esencias. He visto que son varias generaciones lo que lleváis haciendo. Soy la quinta generación en el perfumes, en la esencia, y entender la energía de la esencia y cómo usarla. ¿La quinta generación? Sí. ¿A ti quién te lo enseñó? ¿Tu padre, tu abuelo? Mi madre ha enseñado todo. Sí. Pero mi padre murió cuando yo tengo 6 años. Mi madre es la grande maestra de mi vida. Sí. Y mis tíos han enseñado a mí cómo estar en contacto con las plantas, las flores, hasta que sale la esencia de estas flores. Voy a ver si consigo que me lo cuentes, pero alguna vez creo que me has contado estando allí en Egipto de tu madre. Era una especie de maga, bruja en el buen sentido. Era alguien que conocía mucho las plantas y ese tipo de cosas. ¿Ella también curaba? No solo de la esencia. Mi madre estaba un ángel que anda a tierra. Una sabia que ha pasado muchas experiencias de su vida, a aprender de la vida, a saber los secretos de la vida para vivir a tierra, usar todos los secretos que tenemos a tierra para dar felicidad a todo el mundo, para apoyar a todo el mundo. Ya, o sea que hay ángeles entre nosotros. Hay ángeles, ahora mismo aquí. Bueno, déjame que hagamos un poquito de pausa y te sigo preguntando. Espacio en Blanco. Mucho más de lo que puedas imaginar. Con Miguel Blanco. Y esta noche con Gamal Abdul Alá. ¿Eso es un nombre que te has puesto o es tu nombre de verdad? No, es un nombre de la familia. Mi nombre es Gamal Abdel Samia Zaki. Eso es lo que había visto. Así Sí. es como creí que te llamabas, sí. Pero Abdel Samia es muy difícil por muchas personas. El nombre más fácil de mi padre es Abdul. Ajá. Por esto todo el mundo llamarme Gamal Abdul. En mi zona, en mi barrio, en mi tierra. Sí. Hasta que yo estoy ahora conocido con Gamal Abdul. Te conocen en muchos sitios, además, no solamente en tu tierra, sino en muchas partes del mundo. Dime cómo tu madre te enseñó esos secretos que ahora conoces. ¿Te ayudó a desarrollar ese poder que tú tenías ya de pequeñito? ¿Se dio cuenta que tú tenías ese don? Mi madre apoyó a mí mucho en hacerme entender que cada cosa tiene vida. Y cuando tiene vida tenemos que respetar esta vida y no quitar la vida. Pero cuando nosotros queremos dar vida a humanos, es una cosa grande. En este momento nosotros podemos usar la vida de los árboles, de las flores, de las piedras, para dar vida a humano. Porque la tierra hecha por el humano, por la gente que vive en la tierra. La más importante a tierra es los humanos. Y hay muchos humanos que sufren.
Siempre hay muchos humanos que sufren. Ya. Mi madre ha enseñarme cómo se comunica y habla con las flores y los árboles y con las piedras, y sentir el olor, y sentirlo y probarlo a mí para ver qué afecto tiene cada olor, y probarlo para ver qué afecto tiene cada aceite, esencia, cuando se va a piel. Mi madre ha enseñarme una cosa muy importante: cómo entiende a humanos y cómo entiende a mujeres. ¿Solo a mujeres o también a los hombres? Yo he dicho a humanos, significa hombres y mujeres. Pero a mujeres porque la sabiduría del hombre viene de la mujer. Aprendemos de ellas, ellas nos han enseñado. Es la verdad. Sin las mujeres no hay amor. Sin las mujeres no hay vida. Sin las mujeres no hay hombres. Pero depende que enseñe a nosotros las mujeres. Déjame que sea un poco crítico, ¿vale? Hablas de mujeres, de la importancia que tiene. Sin embargo, en muchos países árabes, la idea que se tiene aquí en Europa es que van tapadas, van detrás de los hombres, las tratan mal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Es eso cierto? ¿O no tiene nada que ver? No tiene nada que ver. Es como la gente que escuchan que un hombre árabe tiene que casar 4 mujeres. Un hombre árabe tiene que tener una harem en su casa. Todas esas mentiras. No tiene nada que ver con la verdad. Yo en mi vida he vivido que el hombre no puede tener decisión antes que hablar con su mujer. El hombre es un marco, es el jefe fuera de la casa. La que manda y la que arregla todos los problemas y la que enseña es la mujer. Pero tiene que ser mujer completa. Tiene que quererse en ella misma. Quiero decir, ¿hay muchas mujeres completas? No sé si hay muchas, pregunto. No hay muchas mujeres completas por muchas cosas que está pasando en el mundo ahora. Muchas mujeres buscan sus excusas para decir por qué no quiere ser completa. Buscan Culpas. Excusas. Para decir por qué ella no está mujer completa. La mujer completa en su magia femenina pudo cambiar el mundo. Y la historia dice esto. Sin embargo, hubo un momento en la historia en que las mujeres parece que dominaban el mundo, cuando eran las diosas. Llegó el culto solar con los romanos, los griegos, etcétera, y todo eso cambió. Y desde entonces el mundo parece que es más cruel, más duro, hay más guerras. ¿Hace falta que la mujer recupere su faceta de diosa? Por esto nosotros echamos muchísimo de menos a la vida matriarcal. Nosotros ahora vivir la vida patriarcal, la vida de guerras. En la vida de guerra, la vida del hombre hace muchas guerras. El hombre sabe usar su fuerza, pero necesita a la mujer para enseñarlo cómo se usa su amor, cómo se activar su talento y su sabiduría, y cómo se vive la vida. La mujer en nuestra vida, la mujer es la belleza de la vida, el amor de la vida, el base de la vida. La mujer es todo, es la verdad. Yo no pensaba contigo hablar de esto, pensaba hablar de otras cosas, pero está muy bien. Pero volvemos al tema de los árabes y de las mujeres. Sí. Un momentito. Estás en tu casa y en tu programa, o sea que puedes hacer lo que quieras. Gracias, muchas gracias. Siento no tener la silla y el té ese, pero te lo están preparando el té y ahora te traen lo que quieres. Hay mucho malentendimiento de el mundo árabe y el mundo de mujer. Hay mucha gente que usa la tema religión por su interés. Por su interés. Por su interés para manipular a gente. Esto no tiene nada que ver con la religión. Y hay mucha gente que mezclan cosas de mentalidad, meterla dentro de religión para manipular a gente. Especialmente a mujeres. Para usar a mujeres. Para usar por su interés.
Esta gente no entiende nada, no sabe nada, quieren solo tener. Y esto da a mí mucha pena y mucho daño. Estaríamos hablando de esto mucho tiempo. Cambiamos de tema, ¿vale? ¿No te importa? Decías que a los 8 años tenías esa capacidad de poder ver... ¿El aura ves de la gente? ¿O Sí. captas algo más? Si ver el aura, se siente la gente, se entenderla. Se siente a la gente. Sí. Ya. Déjame que diga a nuestros oyentes. Yo he visto como algunas personas que, estoy contando solo a nuestros oyentes, habían tenido una lesión, ¿te acuerdas? Había un gigantote que tenía una rodilla, se lo había estropeado en una visita que hicimos a las pirámides. Llegamos a casa de Gamal y de repente le estuvo por ahí tocando, no podía ni caminar, estuvimos a punto de llevarle al médico y cuando salimos de la visita de casa de Gamal no daba saltos de alegría porque era muy grande y se le veía mucho en el Cairo, pero así salió. Y mucha gente se ha visto, otra mucha no, pero mucha gente se ha visto muy impresionada con lo que les has contado. ¿Conectas con ellos así enseguida? Sí. ¿Y le dices justo lo que están necesitando en ese momento? Es muy importante guiar a la gente a su verdad, para saber su necesidad. Guiar a la gente significa abrir una puerta por la gente, hacerme un espejo por la gente. Así, la gente puede confiar en la vida para vivirla de nuevo, no para castigar a ellas mismas. La gente que sufre de dolores, bloqueo, sufrimiento, control, estrés, castigo, enfermedad, basa en el cuerpo físico. Pero la mayoría de nuestro sufrimiento no tiene razones físicas. No tiene razones físicas. No tiene razones físicas. ¿Dónde están? ¿Por dentro? ¿En los sentimientos? ¿En las emociones? Puede ser emocional. Mucha gente tiene sus razones es en su cuerpo emocional. Pero son débiles. No pueden enfrentar a estas razones. Necesitan ayuda, necesitan un mano. Y como tú sabes, cuando tú no tienes a alguien que entiende a ti a tu lado, como tú no tienes lugar en el mundo. Es muy difícil cuando tú no tienes lugar en este mundo tan grande. Y una cosa que mi madre ha enseñado, ser un parte de este universo. Una parte de este universo. Una parte de este. Así tú puedes comunicar con las estrellas. Así tú puedes comunicar con el sol, con la luna, con la tierra, con los ángeles, con los espíritus. Y así tú puedes hacer tu misión a tierra. Y en todo ese proceso surgen de repente las esencias, que son algo que se aprendió de los antiguos egipcios. Los antiguos egipcios... ¿Utilizaban las esencias también ellos para sanar, para...? Sí, yo estaba estudiando la historia egipcia de mi punto de vista. Los antiguos egipcios no han dejado nada y no han estudiado. Ha estudiado el mundo completo. La tierra, el cielo, las teorías, muchas cosas. Una de estas es la esencia. Yo estaba estudiando la esencia, estaba estudiando que había una esencia muy especial que los antiguos egipcios usaban. En el templo de Edfu, que tú has visto, hay una sala grande. Que todavía huele, ¿verdad? Todavía huele y tiene las respuestas que los antiguos egipcios tenerla. Están ahí todas las fórmulas. Todo las fórmulas de los perfumes y de la esencia. También yo sabía que había 7 esencias muy importantes que usaba. Pero dónde y cómo, nadie sabe. Yo estaba buscando, estudiando, hasta hace 11 años. Descubrieron una tumba en Saqqara que está escrito ahí los nombres de las 7 esencias sagradas. En el mismo tiempo, descubrieron que estos nombres de esencias sagradas está escrito en una tumba enfrente de Keops, enfrente de la grande pirámide, a una puerta falsa, los nombres de los 7 esencias sagradas. Un mes después descubrieron un tablet. Sí. Un tablet, una piedra como de 30 centímetros en 15 centímetros, escrito ahí los nombres de los 7 esencias sagradas y tiene los olores ahí.
Tiene unos agujeros con todavía los olores allí. Esas esencias que los antiguos egipcios estaban a usarla en sanar al cuerpo y el alma. Es muy importante que tú tienes una alma muy activa para que tú sabes cómo tú puedes entender a nuestro mundo y a la verdad de nuestro mundo. Hemos hablado algunas veces de esas esencias. Dinos rápidamente cuáles son esas 7 esencias sagradas. ¿La más importante de todas ellas? ¿Hay alguna más importante que usaron los egipcios? La más importante son 4. 4. Loto, para la chakra de corona y activar el cuerpo espiritual. Ámbar Kashmir, para la chakra de garganta y activar el cuerpo mental. La rosa, para la chakra número 4, la chakra de corazón, y para activar el cuerpo emocional. El ámbar rojo, para la chakra básica y para activar el cuerpo físico. ¿Y los otros 3 que faltan? Los otros 3 que faltan es el jazmín para el plexo solar, el musk para la segunda chakra, la chakra sacra, el sándalo para el tercer ojo, la chakra número 6. Como hay 7 chakras en el cuerpo, hay 4 niveles como 4 cuerpos. Hay chakras, hay esencia que domina los niveles y también trabajan a chakras, y hay esencia que trabajan solo a chakras. Otras veces en el programa nos has contado, de hecho la entrevista que te hicimos allí en el Cairo, no sé si recuerdas, hablabas de cada una de ellas y para qué se utilizaba. Yo remito a nuestros oyentes que lo busquen en el podcast, porque no te voy a dejar contarlo, aparte te tienes que marchar, que mañana has venido a Madrid a hacer una serie de cosas, pero te quiero preguntar 2 cosas más antes de que te vayas. ¿Las esencias esas sirven para ayudar, para curar ese cuerpo, esos problemas que tenemos por dentro? ¿Cómo se utilizan? Depende de razón de la problema. Ya. Sin entender la razón de la problema de la persona, tú no puedes ayudarlo. Tú vas a dar consejos solo. Ya. Pero cuando tú entiendes la razón de la problema de la persona, tú puedes ayudarlo. Las esencias tú puedes usarlas en muchas formas, como perfumes directamente al cuerpo, como en masaje, como en la bañera, como en el quemador, como en lavadora. Pero cuando tú quieres curar algo, tú tienes que entender la razón de la problema. Por ejemplo, mucha gente sufre del estrés. Yo he dicho a ti antes, si dicen lavanda, no, la rosa ayuda. La rosa porque la mayoría del estrés es estrés emocional. El estrés emocional hace dolores de cabeza fuerte, pero también los problemas sinusitis hacen problemas de cabeza, dolores de cabeza y migraña fuerte. Si el dolor de cabeza viene de los problemas sinusitis, tenemos que usar la esencia de menta en agua caliente y olerla y respirar dentro. Pero si el dolor de la cabeza viene del estrés emocional, es la rosa. Ya. ¿Y cómo lo aplicas? La rosa en el estrés emocional se usa en quemador. En este momento nosotros necesitamos energía suave para ayudar a nosotros en dejar ir. ¿Entenderme? Sí. La rosa en quemador se echa un poquito de esa esencia. Sí, con agua y con una vela. Pero hay otros problemas, necesitamos esencia más fuerte. No esencia más fuerte, necesitamos usar energía más fuerte para trabajar rápidamente. En este momento usamos la esencia en la bañera o en masaje. En quemador estés usando solo la energía del olor. En la bañera y en masaje estés usando la energía del aceite y la energía del olor. Doble energía. Ya. Para hacer trabajo más fuerte y rápidamente. ¿Y funciona? Muy bien. Yo he visto milagros. Que la gente sí llamarla milagros, pero yo entenderla como una cosa normal. Así de simple. Así de simple porque tú entiendes, cuando tú das vida a alguien y cuando tú quitas vida de alguien. Ya. Cuando la gente no disfruta la vida y viven como máquina, no viven, no sienten nada. Y cuando tú enseñarla cómo se quita sus dolores y su sufrimiento y se disfruta la vida, estás haciendo algo grande.
si trabaja, si funciona. Yo he visto más de 10.000 personas que estaban sufriendo y ahora son en mejor vida. Mira cuánta gente ha venido a verte al estudio. Eso no pasa muchas veces, ¿eh? Lástima que tenemos que... Hermanas y amigos que ha ayudado a mí para que yo pueda estar con vosotros aquí. Y uno de ellos es Miguel Blanco. Nos conocemos muy bien. Hace tiempo. Gracias, te voy a dejar que te vayas enseguida. Vamos a tomar ese té antes de nada, ¿vale? Muchísimas gracias. Te veo pronto en el Cairo y suerte mañana. Nos vemos. Muchas gracias. Entra en contacto con nosotros 900-137-137. Espacio en Blanco, en Radio Nacional de España. Bueno, todavía soy Alejandro Jodorowsky. El Alejandro se está convirtiendo en Acercandro y el Jodorowsky, el Jodo, en Amorovsky. Entonces soy Acercandro Amorovsky y tengo mucho gusto en estar aquí en Espacio en Blanco. En los dibujos animados, un personaje salta por un barranco y no pasa nada. No se cae hasta que mira abajo. Mi madre siempre decía que ese era el secreto de la vida, nunca mirar abajo. Pero hay algo más. No solo no hay que mirar, no hay que pensar en que estás en el aire y que no sabes volar. 3:37, 2:37 en las Islas Canarias. Seguimos adelante en directo en este programa especial y comenzamos tratando de llamar la atención sobre la situación en Lorca. Podemos repetir la página de la Cruz Roja, www.cruzrojalorca.es, y el número de cuenta del Banco de Valencia 0093 14 0666 0066 005784, poniendo radio para que sepan que viene de nuestra cuenta. Buenas noches, don Miguel. Pues buenas. ¿Qué tal? Pues muy bien. Programa movidito con nuestro amigo Gamal por aquí y todas las cosas que están pasando. Y he de decirte que alguna gente se enfadó el otro día porque dice que solamente ves ovnis por todos los lados y que lo que contaste de la Virgen de Fátima que era un ovni, nada de nada. Si el otro día os escandalizasteis, preparaos para lo que tiene preparado hoy el coleguita. ¿De qué vamos hoy? Bueno, pues seguimos con Fátima, pero en este caso no vamos a hablar de los fenómenos anómalos que sucedieron en Fátima, año 1917, las apariciones más conocidas de la historia, las apariciones marianas más conocidas de la historia, sino que nos vamos a centrar en lo que sucedió después, porque esos hechos dieron lugar a otra serie de sucesos que cambiaron la historia del siglo XX. ¿Sí? Sí, el segundo secreto de Fátima es una de las claves para entender la caída de la Unión Soviética. ¿Sí? Y lo trataremos de explicar. Pero antes de nada, quiero que escuches a una simpática abuelita cantando. Esto, como dice Rubén, nuestro compañero, más que una simpática abuelita, parece un fantasma, ¿no? ¿Quién es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién es? Bueno, en realidad es una simpática abuelita, es Lucía dos Santos, que es la... ¿Vidente? Sí, la única vidente viva que murió no hace demasiados años, con 90 y muchos años de edad, y que fue la depositaria de los 3 secretos de Fátima. Estaba en el monasterio, era monja de clausura. Monja de clausura. Desde el año 1920 era monja de clausura y es una de las pocas grabaciones que se conservan de la voz de Lucía. Vamos a volver a ponerla, que me ha gustado. Espera un segundito. Ya está puesto. Lo del fantasma lo decía Rubén, lo digo yo. Parece mayorcita, ¿no? Muy cándida, ¿no? Muy... Sí, pues esta mujer, esta fantástica mujer, y que desde luego vivió una historia fascinante, cambió la historia del siglo XX. Es una de las... Atentos, es curioso porque aparentes hechos que no conocemos, cuando se estudian en profundidad con otra visión, nos damos cuenta que han sido trascendentes, como este caso. Claro, esta, como te digo, es probablemente una de las personalidades más influyentes del siglo XX. Y trataremos de... Y era una monjita que estaba metida en un convento de clausura, sí, que no salía de allí. Pero la depositaria de esos 3 secretos de Fátima, ¿no? Como te digo, en el año 1920 entra como monja de clausura
Y bueno, incluso estuvo varios años en Tui, en Pontevedra, en un convento, y allí diría ella que tendría nuevas apariciones de la Virgen, incluso de nuestro Señor Jesucristo, que le revelarían ciertas cuestiones proféticas o cuestiones relacionadas con el futuro, ¿no? Lo que poca gente sabe es que los secretos no se escriben, los dos primeros secretos no se escriben hasta el año 1944, ¿no? El tercero, dice Lucía, que no tenía el permiso del cielo para darlo a conocer. Básicamente, ¿en qué consisten los dos secretos? El primero es quizás el más intrascendente, es una visión del infierno, interpretado a través de los ojos de unos niños, ¿no? El segundo es muy interesante y, como te digo, es probablemente el que cambió la historia del siglo XX. Ese segundo secreto predice el fin de la Primera Guerra Mundial. Date cuenta que la Primera Guerra Mundial tiene lugar entre el 1914 y 1918, las apariciones son en el 17, y en teoría este segundo secreto predeciría el final de esa Primera Guerra Mundial y, atención, el comienzo de la Segunda. El mensaje dice: cuando veáis una noche iluminada por una luz desconocida, sabed que es la señal de que Dios va a castigar al mundo por medio de guerras, hambre, persecuciones a la Iglesia y al Santo Padre. Lucía estaba convencida de que esa señal tuvo lugar la noche del 24 al 25 de enero de 1938 en el occidente europeo, cuando se vio una enorme aurora boreal, ¿no? Poco después, unos meses después, año 1939, comienza esa Segunda Guerra Mundial. Pero aquí viene la aurora boreal en el cielo, como un símbolo curioso. Y bueno, Lucía y otras muchas personas interpretaron que eso sucedió en el 38, pocos meses después empieza la Segunda Guerra Mundial. Pero la parte más interesante, no sé si más interesante, pero por lo menos más trascendente o más influyente, es aquella en la que la Virgen pide la consagración de Rusia a mi corazón inmaculado. Si hacen caso a mis peticiones, dice en teoría la Virgen, Rusia se convertirá y habrá paz. Si no, extenderá sus errores por todo el mundo, promoviendo guerras y persecuciones. Curioso, este mensaje, en teoría, los niños lo reciben el 13 de julio del 17, es decir, faltaban varios meses para el inicio de la revolución bolchevique, es decir, estaría profetizando que Rusia se convertiría en un bastión comunista, en un bastión ateo. Aún no se sabía que iba a ser comunista, ya lo estaba anunciando la Virgen. Claro, en teoría sí, date cuenta que estos secretos se van a conocer en el año 1944, pero en teoría lo reciben, Lucía es depositaria de estos mensajes en el 17. Es más, en el año 1929, en Tui, en el convento de Tui, en Pontevedra, recibe una visita de la Virgen, eso lo escribe la propia Lucía, ¿no? Y la Virgen pide de nuevo que el Santo Padre haga, en unión de todos los obispos del mundo, la consagración a Rusia de mi Inmaculado Corazón, salvándola por este medio. Según Lucía, la Virgen se le apareció en numerosas ocasiones, mucho después de las apariciones, insistiendo en que el Papa del momento tenía que consagrar a su Inmaculado Corazón a Rusia, y de este modo pues bueno, se vencería el comunismo, se vencería el ateísmo y se acabarían con todas las guerras. El tercer secreto se da a conocer el 13 de mayo del año 2000, en la explanada de las apariciones, en la explanada de Fátima. Lo hace el cardenal Ángel Sodano, secretario de Estado Vaticano, ante la presencia de Juan Pablo II, uno de los mayores creyentes en las apariciones de Fátima, y la propia Lucía, ¿no?, que mantuvo una correspondencia e incluso bastantes charlas con el Papa Juan Pablo II. En teoría, este tercer mensaje, según la versión de la Iglesia, la versión oficial y la versión defendida por Juan Pablo II, haría alusión a la lucha de los sistemas ateos, es decir, el Telón del Este, los comunistas, contra la Iglesia, contra el mundo de la fe, y haría alusión a uno de los hechos. Como digo, la versión oficial de la Iglesia y de Juan Pablo II, ese tercer secreto de Fátima, haría alusión a un hecho también muy trascendente y que marcó la historia del siglo XX. ¿Como la caída? No. Mira, lo vamos a escuchar. Así lo explicaban nuestros compañeros de Televisión Española en su momento. Vale. Imágenes repetidas en estos 4 años en innumerables ocasiones. Imágenes que, filmadas en su día en exclusiva mundial por Televisión Española, han dado muchas veces la vuelta a los 5 continentes.
poco después de las 5 de la tarde de aquel 13 de mayo de 1981, mientras el Papa recorre entre aplausos y saludos la plaza de San Pedro en su tradicional audiencia de los miércoles, una mano, o quizás fueron dos, se alza sobre la multitud y dispara 2 tiros a bocajarro contra Juan Pablo II. El Papa, gravemente herido, se salva solo gracias a su rápido ingreso en el hospital y a una afortunada y feliz operación quirúrgica. Como se escuchan los disparos y todo, ¿eh? Sí, claro, nos estamos refiriendo al atentado contra el Papa Juan Pablo II. Eso estaba profetizado en ese mensaje. Según la versión de la Iglesia, sí. Es decir, no lo vamos a leer ahora textualmente porque no tenemos tiempo, pero bueno, quizás en otro momento sería muy interesante, pero ese tercer mensaje habla de un obispo vestido de blanco al que varios soldados disparan, ¿no? En esa interpretación simbólica de la Iglesia, ese obispo vestido de blanco sería Juan Pablo II y los soldados que le disparan serían esos sistemas ateos, ese movimiento ateo, representado en este caso por el terrorista Ali Agca, ¿no? Que es un personaje también fascinante y muy misterioso y que nunca se sabrá la mano que estaba detrás de él y que bueno, fue quien planificó todo este atentado. Estuvimos hablando en un programa Bala Santa presentando un libro y contábamos curiosas historias de lo que ahí se escondía. Bueno, en realidad con Luis Rocha. Yo creo que nunca lo sabremos, pero date cuenta la fecha. Estamos hablando 13 de mayo de 1981. Es el día de Fátima, el día de la Virgen de Fátima. ¿Qué día tienen lugar las apariciones? El 13 de mayo de 1917. El atentado contra Juan Pablo II tiene lugar un 13 de mayo de 1981. Diversos expertos han llegado a la conclusión de que no es casualidad. Es decir, era un atentado contra la integridad física de Juan Pablo II, pero también era un atentado simbólico. ¿Por qué? Y aquí entramos, yo creo, en el meollo del asunto que intento explicar. El Papa Juan Pablo II, en un determinado momento, mantuvo unas fluidas relaciones con los servicios secretos americanos, con la CIA, y llegó a una serie de acuerdos, porque el Papa Juan Pablo II, también un personaje fascinante que había vivido en propias carnes el nazismo en su Polonia natal y había vivido también lo que era el comunismo, ¿no? Él creía que la salvación del mundo estaba en la destrucción de la Unión Soviética, del telón de acero de los países del este, ¿no? Él llegó a una serie de acuerdos con la CIA y la CIA supo muy bien aprovechar la creencia de Juan Pablo II en los mensajes de Fátima para instrumentalizar toda una operación para derribar el telón de acero. Así que se aprovechó la CIA de toda esa creencia y de todo eso que había ahí. ¿Y cómo? Muy sencillo. Recordemos que el Papa era polaco, nació en Polonia, ¿no? Y el Papa mantenía una relación muy fluida, de hecho había sido uno de los responsables del nacimiento del sindicato Solidaridad, de Lech Walesa. Era el único sindicato libre, no controlado por los gobiernos comunistas en el telón de acero, ¿no? Era un sindicato con muchísimo poder, con capacidad de acción, que tenía incluso la posibilidad de poner en jaque al gobierno polaco. Ese era el eslabón más débil del telón de acero, ¿no? Y eso lo aprovecharon los servicios secretos americanos. De hecho, el Papa Juan Pablo II realizó 2 viajes a Polonia en los que instrumentalizó el mensaje de Fátima, ¿no? Y de hecho hay muchos expertos que consideran que esa valentía del Papa fue lo que consiguió el que surgiera todo ese movimiento del sindicato Solidaridad, que acabó tumbando al gobierno polaco y que luego ya fue como esos juegos de naipes, que uno empuja a otro, ¿no? Y a partir de ese momento vino la caída de la Unión Soviética, ¿no? El Papa hablaba continuamente con Lech Walesa por teléfono, ¿no? Sabían que el teléfono estaba pinchado, que los estaban escuchando, pero era igual, el Papa tenía otras fuentes de información. Él lo que quería era mostrar su apoyo. Es más, hubo un momento en el año 1980 en el que el sindicato Solidaridad se enfrentó abiertamente al gobierno comunista polaco, incluso amenazó con una huelga general. En ese momento al Papa le llegan una serie de informaciones según las cuales el gobierno soviético estaba dispuesto a enviar el Ejército Rojo si tenía lugar esa huelga general y aplastar el levantamiento. El Papa escribió una carta al entonces líder de la Unión Soviética diciéndole que si hacían eso, él dimitía del trono de San Pedro
y se iba a luchar con sus compatriotas polacos contra los invasores soviéticos, ¿no? Bueno, eso hizo que finalmente los soviéticos no invadieran Polonia y el gobierno polaco se viera obligado a llegar a unos acuerdos con el sindicato Solidaridad de Lech Walesa. Bueno, hay muchos expertos, muchos investigadores que piensan que a partir de ese momento los servicios secretos soviéticos pusieron en su punto de mira a Juan Pablo II, ¿no? Recordemos que lo que utilizaba Juan Pablo II era el tercer mensaje de Fátima para insuflar ánimos a sus seguidores del sindicato católico Solidaridad, sindicato católico en un país comunista. ¿Qué día fue el atentado? El 13 de mayo. Era un atentado físico y quizás también un atentado simbólico contra ese tercer mensaje de Fátima que enarbolaba el Papa para acabar con la Unión Soviética. Seguimos con esta curiosa historia. Qué extraño eso detrás de la aparente realidad, los intereses que se mueven, las fuerzas que manejan la historia. Fíjate, algunos meses después del atentado, en el que el Papa se salva milagrosamente, cuando lo llevaban al hospital, lo único que decía era Madonna, 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 refiriéndose a la Virgen. Se recupera, lee ese tercer mensaje de Fátima, se cree que por primera vez pide leer ese tercer mensaje de Fátima, hasta entonces no se había atrevido, y a partir de ahí está absolutamente convencido que ese tercer mensaje hace alusión a su persona y que la Virgen lo salvó de morir en ese atentado. Incluso llegó a la conclusión de que Ali Agca era simplemente un ente teledirigido por la providencia, ¿no? Y que todo está perfectamente programado en esa profecía. El Papa Juan Pablo II tiene una conversación en la cárcel con Ali Agca, una conversación muy conocida que ha salido en muchísimas televisiones en las que no se sabe de qué hablan, pero se ven las imágenes, ¿no? Sí. Y todo parece indicar que en ese momento el Papa Juan Pablo II le estaba revelando a Ali Agca partes de ese tercer secreto de Fátima. ¿Tenemos las palabras de Ali Agca? Sí, en el juicio, es un tipo muy extraño que dice muchas cosas, que desde hace ya bastantes años lleva una vía mística un tanto extraña, y en el juicio, fíjate, decía cosas como estas. El atentado del Papa está relacionado con el tercer secreto de Nuestra Señora de Fátima. En nombre de Dios yo anuncio el fin del mundo. Yo soy Jesucristo reencarnado. En esta generación todo el mundo será destruido. Están contados los años para el fin de la civilización humana. ¿Era un místico? ¿Se había vuelto loco? Es un tipo tremendamente extraño, ¿no? Primero era islámico, luego se convirtió al catolicismo, acusó a los servicios secretos soviéticos de estar detrás del atentado, culpó también a los servicios secretos occidentales, culpó al propio Vaticano. Hay varias teorías, pero mira, simplemente porque esto está todo muy enmarañado y a mí algún agente secreto me explicaba muy bien cómo funcionaban estas cosas, ¿no? Me decía muy gráficamente, mira, cuando metemos la pata, ¿no?, y se descubre alguna de nuestras operaciones, la técnica es muy sencilla, no se trata de ocultar datos, sino dar millones de datos. Sacarlo todo, pistas falsas, reales, medio falsas, medio verdaderas, para que de este modo nadie pueda seguir ninguna pista. Bueno, en realidad la pista búlgara, que implicaba a los servicios secretos del telón de acero en el asesinato, en realidad es una pista que sí, que tiene elementos, pero que fue creada por los servicios secretos occidentales, concretamente por la CIA, y sobre todo por una periodista, Sterling, una periodista muy conocida, que en varios artículos y en varios libros apuntó a esa pista búlgara. Luego se supo que su informador era un agente de la CIA que había trabajado en Turquía, uno de los máximos expertos de la CIA en Turquía, ¿no? Y que por lo tanto podía haber algún interés extraño. Es cierto que Ali Agca tuvo relaciones con agentes del KGB, eso es cierto, pero también es cierto que mantuvo relaciones con gente vinculada a la CIA y a los servicios secretos occidentales, ¿no? Por lo tanto hay una maraña enorme y yo creo que jamás sabremos qué es lo que ha pasado. Las dos grandes hipótesis, o bien los servicios secretos del Este quisieron asesinar al Papa Juan Pablo II, o bien otra teoría es que fue un atentado que no pretendía matarlo,
sino simplemente herirlo, un atentado perpetrado por algún servicio de inteligencia occidental para culpar a los soviéticos de ese atentado fallido, ¿no? Son las dos grandes teorías. Lo curioso es que esa amable ancianita Sor Lucía que nos cantaba al principio provocó la caída del muro, provocó la caída de Rusia. Vaya transformación del planeta. ¿Quién se lo iba a decir a esta mujer que se iba a convertir en uno de las personas más influyentes del siglo XX? Sin ella quererlo, seguramente. Hay que saber mirar detrás de los acontecimientos que nos cuentan para ver la auténtica historia. Miguel Pedrero, muchas gracias. Hasta la próxima. Nos seguimos viendo, ¿vale? Muy bien.